Ahora bien, como estamos haciendo en el caso maximización, recordemos que es negativo, ¿sí? Menos 1 a sub i. Ahora bien, el siguiente punto es lo más importante. Debemos formar una función objetivo adicional después de haber añadido y penalizado ¿sí? las variables artificiales. Debemos formar otra función objetivo. Tomando en cuenta solo las variables artificiales a sub i, es como si no existieran todas las demás variables, solamente las variables artificiales. Para la tabla inicial debemos considerar las primeras básicas a las variables h y a las variables a. Como el coeficiente de las variables artificiales es 1, en la fila de z vamos a tener que realizar nuevamente operaciones de fila para poder corregir, ¿sí? Y aplicamos el algoritmo simplex hasta que el lado derecho sea igual a 0, sea nulo. Entonces, es en este punto en el que termina la fase 1. ¿Qué pasa? Si aplicando el algoritmo simplex, de todas maneras, el lado derecho no se hace 0. En este caso, el problema no tendría solución, ¿sí? No tendría una solución básica factible. Pero eso es un caso especial, no se preocupen, eso lo vamos a ver después. Entonces, la primera fase termina cuando el lado derecho, ¿sí? Se hace igual a 0. Ahora bien, pasamos a la fase 2. En base a la tabla final que hemos obtenido en la fase 1, debemos introducir los coeficientes originales de la función objetivo. Recuerden que en una primera instancia hemos formado una función objetivo adicional considerando solamente las variables artificiales. Entonces, es en la fase 2 donde vamos a introducir ahora sí los coeficientes originales de la función objetivo. Y vamos a corregir nuevamente la fila de z con operaciones de fila, ¿ya? Aplicamos nuevamente el algoritmo simplex y ahora sí vamos a obtener un resultado. Entonces vamos a hacer la aplicación de este procedimiento. Yo lo tengo acá, ¿sí? Cortito. Ahí está, para que podamos observarlo todo el tiempo mientras realizamos nuestro ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio que es bastante sencillo, cortito, para que no tengamos problemas, ¿sí? De tiempo. Ahora bien, voy a reducir un poquitito más para que se pueda ver. Ahí está. Bien, aquí tenemos entonces el procedimiento del método de las dos fases. Y aquí tengo el ejercicio. Me dice, la función objetivo, tengo una minimización, ¿sí? De 2x1 más 6x2. Tengo solamente dos restricciones. Fíjense que una es igualdad y otra es mayor o igual, ¿ya? Y la restricción de no negatividad. Bien, para empezar, tengo la función objetivo que es minimización. Entonces, yo voy a cambiar esto porque mi procedimiento es de caso maximización. Lo cambiamos. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos todo por menos 1, ¿no es cierto? Aquí ya lo tengo en la formulación estándar. Y la parte de la función objetivo, que era una maximización de menos z, sería entonces igual a menos 2x1 menos 6x2, que aquí ya lo tenemos, ¿sí? Solamente hemos multiplicado por menos 1. Ahora bien, vamos a ir cambiando o aumentando las variables para poder tener una formulación estándar. Bien, como aquí tengo en la primera restricción una igualdad, ¿sí? Me fijo que si es igualdad, solamente vamos a aumentar una variable artificial. Entonces aquí sería más a sub 1, porque es la primera restricción. En la segunda tenemos una mayor o igual. Entonces tenemos que aumentar, fíjense, una variable artificial y además una variable superflua, pero con signo negativo. Ahí tenemos menos s sub 2 más a sub 2. Y esto se va a convertir en igualdad, ¿no es cierto? Ahora bien,
Como están acá nuestras variables A1, S2, A2, debemos, ¿sí?, considerarlas también en la función objetivo. Pero lo importante es que en la función objetivo vamos a penalizar las variables artificiales con la unidad. En el caso maximización, fíjense, tenemos que colocar un menos 1 de coeficiente. Entonces aquí voy a tener para este A sub 1 menos A sub 1 y también para A sub 2 voy a tener menos A sub 2. ¿Por qué menos? Porque estamos realizando una función objetivo de maximización. Entonces aquí tengo menos A sub 1, ¿sí? S no interesa, es 0 su coeficiente y menos 1 A sub 2. Entonces con esto habríamos terminado la formulación estándar. Si les gustan, acá también pueden colocar las nuevas variables en la no negatividad. Yo lo voy a dejar así por el momento. Y nos dice que debemos formar, y lo voy a resaltar para que no se olviden, debemos formar una función objetivo adicional tomando en cuenta solo las variables artificiales A sub y. Bien. Para empezar, para poder llegar a aquello, recuerden que debo igualar toda la función objetivo a 0, ¿no es cierto? Toda mi función objetivo tengo que igualarla a 0. Entonces, todos estos términos del lado derecho, yo los voy a llevar al lado izquierdo, ¿sí? A ver, bien. Bien, creo que la pantalla se nos está congelando. A ver, vamos a revisar un ratito la pantalla. Deme un segundito. Bien, ahora sí. Espero que no se me vuelva a colgar. Bueno, les decía, entonces tenemos que igualar a 0, ¿sí? Acá simplemente he copiado estos términos que están al lado de la derecha, a la izquierda, y vamos a cambiar de signo, ¿no es cierto? Entonces aquí teníamos menos 2x1, ahora va a ser más 2x1. Si teníamos menos 6x2, ahora va a ser más 6x2. Si teníamos menos 1 a sub 1, ahora vamos a tener más 1 a sub 1. El 0, ese 2 lo voy a dejar tal y como está, total su coeficiente es 0. Y más 1 a sub 2. Todo esto lo igualamos a 0, ¿no es cierto? Ahora sí, debo formar una función objetivo adicional tomando en cuenta solo las variables artificiales, como si las demás no existieran, ¿ya?
Entonces, lo único que vamos a considerar es más 1 a sub 1 más 1 a sub 2, ¿sí? La función objetivo de la maximización de menos z igualada a 0. Y es esta, ¿sí?, la función objetivo con la que yo voy a iniciar mi tabla de iteración. Bien, fase 1 entonces. Me dice para la tabla inicial considerar las primeras básicas a las variables h y las a sub i. Bueno, siempre van a ser solamente las variables artificiales, ¿no es cierto? Porque son esas las que se consideran en la función objetiva adicional. Entonces siempre vas a tener solamente las a. Bien. Vemos entonces. Acá ya tengo, fíjense, mis dos variables básicas iniciales, las a, solamente las a. Y consideramos entonces, tengo en z menos 1, recuerden que hemos cambiado a maximización. ¿Cuáles son los coeficientes para x1? No existen, ¿no es cierto? En nuestra nueva función objetivo adicional no tiene las x, entonces vamos a colocar 0 para x1, 0 para x2, para a sub 1 es 1, para s2 es 0 también, para a sub 2 es 1, y el lado derecho es 0. Bien, vamos a copiar los coeficientes de las restricciones. Fíjense que yo las tengo acá arriba, ¿sí? Voy a copiar los coeficientes, donde tengo la variable artificial a sub 1, es la primera restricción. Entonces en z, su coeficiente es 0, recuerden que esto siempre va a ser de esta manera. Bien, para x1 el coeficiente es 1, x2 no existe, entonces es 0. A sub 1, 1, S sub 2 no hay, A sub 2 no hay tampoco, y el lado derecho es 2. Para la siguiente restricción, para la segunda, nos fijamos los coeficientes, entonces decimos para x1 es 2, para x2 es 2, A sub 1 no existe, entonces es 0, S sub 2 es menos 1 y A sub 2 es 1. Lado derecho 5. Muy bien. Nos dice en nuestro procedimiento, ¿sí? Como el coeficiente de las variables artificiales es 1 en la fila de z, se debe realizar operaciones de fila y columna. Entonces, fíjense, esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Siempre se debe cumplir lo siguiente. Ya escuchen bien, siempre se debe cumplir lo siguiente. Los coeficientes de las variables básicas, ¿sí?, en la fila de z deben ser ceros, ¿sí? De las variables que tú tengas acá, en la base, en la fila de z, tus coeficientes deben ser ceros. En este caso no cumplen, ¿no es cierto? Aquí para a sub 1 debería estar 0. Aquí para a sub 2 también debería estar 0. No cumple. Por lo tanto, debemos aplicar operaciones de fila para poder corregir. ¿Cómo aplico esas operaciones? Me fijo, ¿dónde está en la columna de la a sub 1? ¿Sí? La unidad, obviamente en las variables, ¿no es cierto?, para poder corregir. ¿Dónde está en la columna de a sub 2 la unidad para poder corregir? Entonces me fijo. La primera siempre va a ser la fila 1, ¿no es cierto?, la de z. Tengo la fila 2 y tengo la fila 3. Escribimos entonces fila 1 más, en este caso, para poder corregir para a sub 1, voy a utilizar la fila 2, ¿sí? Pero previamente lo voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Para poder restar y obtener 0. Y al mismo tiempo voy a corregir para sub 2, pero con la fila número 3, porque ahí es donde tengo la unidad, ¿no es cierto? Fila 3, pero previamente multiplicada por menos 1. Entonces, de esta manera vamos a poder corregir. De la misma manera vamos a tener que realizar esta operación para toda la fila, ¿no es cierto? Bien, en este caso, como tenemos 0 por menos 1, 0 por menos 1 va a seguir siendo 0, menos 1, esto recuerden que no va a cambiar. La columna de z siempre es la misma.
Bien, para esta tengo 1 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Sumados ambos, voy a tener menos 3, ¿cierto? 0 menos 3, menos 3. Vamos a corregir un poquitito. Ahí está. A continuación, voy a tener 0 por menos 1, 0. 2 por menos 1, menos 2. Sumados, menos 2. Más 0, menos 2. Aquí voy a tener 1 por menos 1, menos 1. 0 por menos 1, 0. Sumados, menos 1. Más 1, 0. Es lo que queríamos conseguir. Siguiente, 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1 positivo, ¿no es cierto? Más 0, 1 positivo. 0 por menos 1, 0. 1 por menos 1, menos 1. Más 1, vamos a obtener 0. Muy bien, ya hemos corregido entonces. Lado derecho. 2 por menos 1, menos 2. 5 por menos 1, menos 5. Sumado 2, menos 7. Más 0, menos 7. Entonces, de esta manera ya hemos obtenido nuestra tabla inicial y está corregida la fila de Z, ¿no es cierto? Muy bien, como ya hemos corregido, entonces vamos a tachar la fila inicial que tenemos, ya no la vamos a utilizar. Ahí está. Entonces vamos a trabajar simplemente con la tabla que acabamos de corregir. Muy bien. Nos dice a continuación aplicar el algoritmo simplex, aplicar el algoritmo simplex hasta que el lado derecho sea 1, ¿no es cierto? Muy bien, acá me fijo. Y como era lo del algoritmo simplex, lo tengo a continuación, ¿sí? Ya tengo mi tabla inicial, entonces directamente me voy a ir a la fase de control. ¿Qué nos decía la fase de control? Nos decía verificar si todos los coeficientes de la función objetivo de la fila de Z son positivos o ceros en el caso maximización. Entonces me fijo en los coeficientes, ¿sí?, de las variables. ¿Todos estos son positivos o ceros? No, ¿no es cierto? Aquí tengo un menos 3 y tengo un menos 2. No cumple. ¿Qué es lo que debemos realizar? La regla de entrada y la regla de salida. Debo elegir el pivote, ¿sí?, o el coeficiente en la fila de Z más negativo, ¿sí?, para elegir la columna pivote. Aquí claramente vemos que el más negativo es este menos 3. Por lo que esta va a ser la columna pivote. ¿Ya? Vamos a insertar también la flechita que señala la regla de entrada. Muy bien. Esa sería la regla de entrada. Quiere decir que X1 va a entrar a la base, ¿sí? Para poder determinar la fila pivote, realizamos la regla de salida. Lados derechos entre columna pivote. Y sería 2 dividido entre 1 y 5 dividido entre 2. 2 dividido entre 1 sigue siendo 2. 5 dividido entre 2 va a ser 2.5. ¿Sí? Colocaremos así. Y observamos cuál es el menor. Claramente tenemos de que este es el resultado menor, que nos va a dar la fila pivote. Y nuevamente indicamos, ¿sí?, cuál sería la variable de salida. Ahí está. La que está saliendo entonces había sido a sub 1. Intersección entre la columna y la fila pivote nos va a dar el pivote. En este caso el pivote ya tenemos como la unidad, entonces es sencillo, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es copiar todos estos valores, ¿sí?, a la siguiente iteración. Bueno, acá ya lo colocamos en rojo, listo.
Bien, además de aquello, debemos copiar también nuestras variables básicas. Y vamos a hacer el cambio respectivo. Fíjense que está entrando x1 en vez de a sub 1. Entonces corregimos y decimos x sub 1 ahora está en la base. Muy bien. La primera columna vamos a anotar, ¿sí? Y sabemos que se va a repetir. Y bien, observamos. Recordemos que las posiciones diferentes, ¿sí? A la del pivote, en la columna pivote deben ser ceros. Entonces eso tenemos que realizar, corregir con operaciones de fila y columna. Por lo que, para corregir este menos 3, que necesitamos que sea 0, utilizamos la fila pivote. Decimos entonces, la fila 1 más la fila pivote, que sería la fila 2 en este caso, pero previamente multiplicada por la misma cantidad cambiada de sí, ¿no es cierto? En este caso tenemos menos 3, entonces tenemos que multiplicar por 3 positivo. Y esta operación tenemos que realizarla en toda la fila. Entonces, empecemos. 1 por 3, acá 1 por 3, 3. Menos 3, 0, que es lo que queríamos lograr, ¿no es cierto? Siguiente. 0 por menos 3, 0. Menos 2 sigue siendo menos 2. Acá. 1 por menos, o 1 por 3, 3. Más 0, 3. A continuación, 0 por 3, 0. Más 1, 1. 0, 3, 0. Más 0, 0. 2 por 3, 6. Menos 7, negativo, ¿sí? Lo mismo hacemos con la fila número 3. Acá tenemos este 2 que nos está estorbando y tiene que hacerse 0. Entonces, en esta fila colocamos la fila 3 más la fila pivote, que es la fila número 2, pero previamente multiplicada por misma cantidad cambiado de signo. Como tenemos 2 positivo, lo vamos a multiplicar por negativo 2. Ahí está. Toda esta operación, ¿sí? Para la fila. Empezamos entonces. 1 por menos 2, menos 2. Más 2, 0. A continuación, 0 por menos 2, 0. Más 2, 2. 1 por menos 2, menos 2. 0, menos 2. 0 por menos 2, 0. Menos 1, menos 1. 0 por menos 2, 0. Más 1, 1. 2 por menos 2, menos 4. Más 5, 1, positivo. Bien, nos fijamos entonces. Volvemos a la fase de control. Me fijo. Todos mis coeficientes de la fila de Z son positivos o ceros. No, no es cierto. Aquí tengo este negativo 2. Entonces, como es el único, directamente esa va a ser mi columna pivote. ¿Ya? Marcamos de todas maneras la regla de entrada. Señalamos que ahora estaría entrando x2, ¿no es cierto? Esa sería la regla de entrada. Bien, regla de salida, tengo que realizar las divisiones, lados ellos entre columna y pivote. Pero fíjense, aquí tengo este denominador que es 0 y no puedo tomar en cuenta denominadores negativos ni 0, por lo que en este caso no podríamos hacer esta división, ¿no es cierto? Y solamente tenemos una opción. Ya ni voy a realizar la división porque solamente tengo una fila posible para que sea la fila pivote y la marcamos directamente. La intersección, recuerden que va a ser el pivote. De todas maneras, vamos a señalar con la flechita la regla de salida. La regla de salida en este caso estaría entrando en 2 y estaría saliendo a su 2.
Nos fijamos, ¿sí? El pivote es diferente de 1. Entonces, primero tengo que convertir el pivote a 1, ¿verdad? Va a bastar con que lo dividamos entre su misma cantidad. En este caso, la cantidad es 2, dividimos entre 2 y ya voy a obtener la unidad. Pero tengo que realizar esa operación en toda la fila, ¿no es cierto? Realizamos entonces la operación. Aquí recuerden que esto va a seguir siendo 0. ¿Sí? 0 dividido entre 2, 0. Dividido entre 2, 1. Menos 2 dividido entre 2, menos 1. Menos 1 dividido entre 2, menos 1 medio. Y 1 dividido entre 2, 1 medio. Lado derecho, 1 dividido entre 2, 1 medio. Muy bien. Nos vamos a copiar también las variables básicas. Vamos a corregir. Entrando entonces X2 y 2 de la base. Ahí está. Recordemos que la columna de Z se va a mantener. Muy bien. Y ahora observamos. Se supone que las demás posiciones de la columna T, ¿sí? 0. Acá va 0. Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda la fila tal y como está. ¿Sí? Porque aquí ya tenemos 0. ¿Sí? Entonces no tenemos que hacer absolutamente nada. El único probando en este caso sería este menos 2, que queremos que se vuelva 0. ¿Cómo hacemos aquello? Decimos. Y la 1 entonces, más la fila pivote, que en este caso sería la fila número 3, pero previamente multiplicada por la misma cantidad, cambiado de sí. Sería 2. Entonces aquí tenemos 2, entonces vamos a multiplicar por 2 positivo. Muy bien. Realicemos esta operación. Empezamos. 0 por 2, 0. 0. 0. 1 por 2, 2. Menos 2, 0. Queríamos lo. Decimos entonces. Menos 1 por 2, 2. Más 3, 1 positivo. Menos 1 medio por 2, se va a ir, 2 con 2 se van a ir, quedar negativo 1. Más 1, 0. Aquí vamos a tener 1 medio por 2, 1, ¿no es cierto? Más 0 sigue siendo 1. 1 medio por 2, 1 positivo. Menos 1, ¿sí? En este caso, el lado derecho, ¿sí? De Z, 0. Muy bien. Además de aquello, fíjense qué es lo que se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir también la fase de control, ¿no es cierto? Donde todos los coeficientes de Z son positivos, ceros. Y además hemos logrado el lado derecho, 0. Si llegamos a esta parte, tenemos primero, pero ¿qué pasa? Y yo sé que se preguntan, desde que hemos terminado y podemos elegir más. Aquí no me sale que se dio. Si este fuera el caso, se dice que este problema no tiene solución hasta aquí y termina ahí. Esa es la respuesta. No tengo solución acá. Pero como hemos tenido el 0 y se cumple la condición, ¿sí?, de verificación o de control acá, entonces podemos pasar a la siguiente fase. Muy bien. Vamos a ir entonces a la fase número 2 del método de las dos fases. Me dice, en base a la tabla final de la fase 1, debes introducir los coeficientes originales de la función objetivo y corregir la fila de Z con operaciones de fila. Muy bien. Recuerden ustedes que inicialmente hemos colocado
una función objetivo adicional que solamente consideraba las variables artificiales, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que considerar todas las variables de la función objetivo original. Muy bien. Lo único que vamos a hacer es que yo me voy a copiar todas estas cantidades, fíjense, en base me dice a la tabla final de la fase 1. Voy a copiar todo esto, que sea solamente desde aquí hasta acá. Y lo voy a pasar a mi tablita inicial de la fase 2. Muy bien. Solamente he copiado los coeficientes de X1, X2, ¿no es cierto? Aquí están las mismas básicas, todo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la fila de Z me dice debes ahora colocar los coeficientes, donde estamos, originales de la función objetivo. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo entonces, lo voy a marcar por un instante de esa función objetivo, que es la original, voy a ir copiando sus coeficientes. Entonces, Z ya sabíamos, era menos 1 y está. Para X1 tengo 2, para X2 tengo 6, 6, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace con A sub 1? Bien, les explico un poquito. En la fase 1, cuando ya las variables artificiales han salido de la base, se considera que ya no existen. Es entonces que nosotros deberíamos, incluso en algunos libros de texto, ustedes van a ver que toda esta columna de las variables artificiales se anula. Nosotros no lo vamos a anular. Simplemente en la fila de Z vamos a colocar doble guión, ¿sí? Diciendo de que como que no existiera. Pero posteriormente ya van a ver por qué no estamos eliminando toda la columna. E incluso algunos siguen sacando resultados, pero ya no se los considera para la fase de control. Para iniciar y para que no se confundan, nosotros solamente vamos a poner doble guión para no considerar, ¿sí? Bien. Ese sub 2, su coeficiente es 0. Y A sub 2 como que ya no existe, ¿no es cierto? Doble guión. Lado derecho, 0. Aquí está. ¿Sí? Bien. Entonces observamos nuestra tablita. Se supone, una vez más, que las variables que están en la base deben tener coeficientes ceros en la fila de Z. Me fijo, tanto X1 como X2, aquí están ambas, no tienen sus coeficientes de 0, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que debemos corregir. ¿Cómo corrijo? Me fijo en la columna de X1 dónde está la unidad. Entonces con la fila 2 es con la que voy a trabajar. Me fijo en la columna de X2 dónde está la unidad. Entonces con la fila 3 es con la que voy a trabajar. Es decir, fila 1 entonces, fila 1 más la fila número 2, ¿sí? Pero la voy a multiplicar la fila número 2 por menos 2. Ahí está. Al mismo tiempo le voy a sumar también la fila número 3, pero la voy a multiplicar por menos 6. Listo. Entonces así vamos a corregir y vamos a obtener ceros en esta posición. Bien, realizamos la operación entonces. Tengo 1 por menos 2, menos 2. 0 por menos 6 sigue siendo 0, entonces sumado menos 2. Menos 2 más 2, 0. A continuación tengo 0 por menos 2, 0. 1 por menos 6, menos 6. Sumados los dos, menos 6. Más 6 que teníamos, 0. Y ya hemos corregido, ¿no es cierto? Realizamos esta operación para el resto de la fila. 1 por menos 2, ¿sí? Menos 2. Menos 1 por menos 6, 6 positivo, ¿no es cierto? Y aquí tuviéramos que anotar el resultado. Hay en algunos libros que, como ya no existe, colocamos doble guión, ¿no es cierto? Para empezar, yo les voy a dejar así con doble guión, ¿sí? Porque no existe. Pero si ustedes utilizan
algún software para poder resolver, van a observar que aquí siguen sacando los resultados para estas posiciones. Posteriormente les voy a explicar qué es lo que significan estas posiciones. Pero ahorita para no confundirlos, como que ya no existieran, ¿no es cierto? Vamos a volver a colocar el doble guión. Pasamos a la siguiente. So, 0. Menos un medio por menos 6, menos menos va a ser más. 6 dividido entre 2, 3, ¿no es cierto? Más 0, 3. Aquí, lo mismo. Como ya no existe, entonces ya no voy a hacer estas operaciones. Directamente voy a colocar doble guión, como si no existiera. Lado derecho. 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? Menos 4. Un medio por menos 6, menos 3. Menos 3 menos 4, menos 7. ¿Sí? Bien. Entonces, ya habríamos corregido una vez más. Vamos a tachar nuestra primera fila y decimos, con esta fila ya no vamos a trabajar. Listo. Bien. Observamos entonces y nos vamos a la fase de control. Todos los coeficientes de la fila de Z son positivos o ceros, estamos en caso de maximización. Sí, ¿no es cierto? Sí cumple con la fase de control. Entonces, si hemos cumplido con la fase de control, recordemos, aquí está la fase de control, si cumple, la solución es óptima. Entonces, la solución en este caso sería, fíjense, Z sería menos Z en realidad, menos Z sería igual a menos 7. ¿Sí? Es lo mismo que decir Z es igual a 7. Cuando x1 es igual a 2 y cuando x2 es igual a 1 medio. Ya no tenemos por qué colocar ninguna de las otras variables porque se sobreentiende que ya son ceros, ¿verdad? Y así terminaría este método de las dos fases. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repita o que les explique nuevamente, por favor utilicen el chat o pueden utilizar, habilitar su micrófono también para cualquier duda. Bien, ¿no hay dudas, chicos? Bien, si no hay dudas, vamos a detener acá la grabación.